Ojo, porque en el Madrid ya están planeando el futuro del lateral derecho. Suena la renovación de Dani Carvajal por un año más y Jan Couto suena como una opción para la temporada que viene. Entonces, quiero analizar, ¿Jan Couto es un one season wonder, es un jugador que está brillando por el esquema del Girona, o realmente tiene el nivel para ser el titular del Real Madrid o por lo menos para pelearle el puesto a Dani Carvajal? Vamos a ello. Ya se está comentando que el Real Madrid tiene prácticamente cerrada la renovación de Dani Carvajal, que va a ser una renovación de un año, y es algo que a mí me encanta, me agrada, la forma en la que se le va a renovar, que creo que es como se tenía que haber hecho anteriormente, porque la última renovación de Carvajal fue una renovación de 3 años, cuando Carvajal estaba en un ciclo de lesiones interminable, que estaba dando un nivel bastante bajo, que casi no encadenaba partidos bien, y le renovaron por 3 años a un jugador que te da una fiabilidad mínima. O sea, Carvajal tenía pinta de que pudiera seguir arrastrando lesiones y lesiones y al final quedarse en el limbo y ser un estorbo en la plantilla más que un jugador top, como ha sido. Al final del tiempo al Madrid pues puede decirse que le ha dado la razón, porque Carvajal ha sacado un nivel increíble. En su primera temporada de esa renovación se ganó la Champions con un Carvajal que la primera mitad fue prácticamente nulo, pero la segunda parte de la temporada, en la ronda final de la Champions, fue increíble Carvajal. La temporada pasada, Carvajal también fue una muy buena temporada y esta temporada de Carvajal está siendo increíble. El mejor lateral derecho del mundo sin ninguna discusión y probablemente el mejor lateral del mundo esta temporada. O sea, está a un nivel increíble. Y por el otro lado tenemos a Jan Couto, que suena que el Real Madrid le quiere fichar, le está tanteando y que le tiene en la mira. Y a mí me parecería una opción muy interesante por el hecho de que Carvajal tiene 32 años y Jan Couto 21. Hay 11 años de diferencia. Sería un recambio natural perfecto. Le darías muchísima profundidad a la plantilla. Jugadores que, aunque tengan muy buena proyección ofensiva, son jugadores muy distintos realmente. Y que, coño, estás al final, Carvajal, pues, ¿cuánto le puede quedar a lo sumo? 3 temporadas, 2 temporadas al nivel que está actualmente. Siendo optimistas, porque son jugadores de 32 años, es un lateral. Lo normal es que los laterales no duren tanto como los centrales, por ejemplo. Porque en cuanto pierden velocidad, los laterales pues se vienen a menos, aunque parece que Carvajal ahora mismo está en un pic de forma física que no ha alcanzado nunca en su carrera, pero creo que en algún momento hará como Benzema y meterá un bajón súbito y pues nos quedaremos sin lateral. Y si tienes a un jugador como Jan Couto con la proyección y el futuro que tiene actualmente, pues me parece, oye, lo ideal. Y entonces quiero compararle con estadísticas a Carvajal y a Jan Couto para ver si Jan Couto realmente tiene un perfil Real Madrid. Jan Couto es un jugador, es un lateral muy ofensivo, que tiene mucha calidad, muy buen regate, muy buen pie y que defensivamente es donde sufre un poquito más. Podríamos decir que es el caso contrario a Ferland Mendy. Ferland Mendy en sus buenos momentos es un lateral que defensivamente es top mundial y ofensivamente es bastante flojo. Pues Jan Couto podría ser un poco al revés, que defensivamente es más flojito, pero ofensivamente es top mundial. Es casi un extremo como ataca. Entonces, vamos a analizarle con datos comparando a Carvajal con Jan Couto. He querido medir 3 estadísticas en este análisis, que va a ser el pie, el pase, los centros que meten los jugadores, la defensa y el regate, que para mí son las 3 principales características que tiene que tener un buen lateral, además de la velocidad, pero bueno, la velocidad no hay una estadística para medirla y los dos son laterales bastante rápidos. En cuanto a velocidad, son laterales correctos. Por ejemplo, Jan Couto es más rápido que Carvajal, pero Carvajal no sufre especialmente en velocidad, a no ser que se enfrente a un Mbappé de turno. Pero bueno, para que os hagáis una idea, vamos a empezar con el tema de los pases, y es que Carvajal lleva 3 asistencias esta temporada y Jan Couto lleva 7. Hay que decir que Carvajal lleva 4 goles y Jan Couto 2, o sea que en cuanto al nivel goleador, a la participación de gol, están muy similares. Carvajal quizá tenga más instinto más que nada por los años que ya lleva en la élite. Yo creo que le ha salido un instinto para sobre todo llegar al segundo palo, que es la mayoría de los goles que está metiendo esta temporada, y que le está haciendo aportar unas cifras sin gol. Y creo que Jan Couto es un jugador que también puede llegar a tener temporadas de 4, incluso 6, 7 goles, si todo el contexto le favorece, que también es algo muy importante. En cuanto a asistencias, también hay que tener en cuenta que, claro, son laterales. Lo normal, sus asistencias son de centros. Y Carvajal, pues hay momentos en los que tiene a Joselu o incluso en algún momento el partido a Bellingham, pero el resto del partido no tiene a quién centrar. Sin embargo, Jan Couto juega con un delantero fijo todo el partido, como es Artem Dovbyk, y también de vez en cuando juega Stuani, que son jugadores que por arriba van muy bien y a los que es más fácil darle asistencias de centro, obviamente, que a los jugadores del Real Madrid. En cuanto a los pases, vemos que Carvajal es muy superior, entra muchísimos más en juego, además tiene más porcentaje con los pases, y es que da no 20 pases, no da el doble de pases, pero sí que da una cifra muy superior de pases, 41, casi 42 Carvajal y 26,5 Jan Couto.
además con más precisión Carvajal. Entonces, en cuanto al pie de momento, en cuanto a la distribución de balón, Carvajal es un jugador mejor, más fiable y que entra más en juego. En cuanto a los pases clave, está prácticamente igualado, ambos dan la misma cantidad, un 0,1 más Carvajal, pero vamos, algo totalmente anecdótico. Y en cuanto a los centros es donde vemos la diferencia, y es que Carvajal da 0,3 con un 14% de precisión y Jan Couto da 0,6, el doble, con un 18% de precisión, con más precisión. Pero esto creo que es mucho más fruto del contexto que de realmente la capacidad que tenga cada uno de poner centros. Creo que Carvajal, en cuanto a centradores, en cuanto a los laterales centradores, pocos mejores en el mundo vas a encontrar que Dani Carvajal. Pone muy buenos carapelitos en momentos además muy importantes del partido, tiene muy buen pie para el centro lateral, entonces yo ahí, aunque Jan Couto por estadística esté mejor, creo que el contexto le favorece muchísimo más y creo que Carvajal en un Girona incluso podría superar a Jan Couto. Si ahora nos vamos a los números de regate, que es donde más destaca Jan Couto por encima de Dani Carvajal, vemos que Jan Couto hace más del triple de regates que Dani Carvajal, además con un 1% menos de precisión. Entonces, en cuanto al regate, Jan Couto va sobrado y Carvajal es un lateral correcto. En duelos ganados, Dani Carvajal y Jan Couto están muy igualados, con un poquito más de eficacia que Jan Couto, pero bueno, ahí vemos que está prácticamente igualado. En duelos aéreos es donde más sufre Jan Couto, porque es un jugador de 1,68, Carvajal es 1,73, que no será muy alto, pero ya son 5 centímetros lo que le saca, y vemos que Jan Couto gana 0,2, Dani Carvajal gana el triple de duelos aéreos que él, además con bastante mayor precisión. Entonces, en cuanto al juego aéreo, Jan Couto es un jugador muy limítrofe, por decir así. Es un jugador que va a sufrir mucho en ese aspecto del juego y es algo a tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que Carvajal no es un especialista en el juego aéreo, entonces creo que no sería un gran problema para el Real Madrid, aunque sí que los centros laterales a la hora de defenderlo Jan Couto tendría que mejorar un poquito. Y en cuanto a las pérdidas, Jan Couto pierde un poquito más de balón, pero claro, también hay que tener en cuenta que es un jugador que encara más y que busca más el regate. Así que ahí, en cuanto al regate, no hay ningún tipo de dudas de que Jan Couto es mejor. Y ahora nos vamos a ir al tema de la defensa, probablemente otro de los temas más importantes de los laterales, y es que Carvajal es bastante superior. Hay que decir que Jan Couto es un jugador que tiene muy buena anticipación, no entra tanto al duelo, sobre todo, por ejemplo, en duelos aéreos, él intenta anticipar porque sabe que tiene todas las de perder, y creo que se va a reflejar bastante bien en las estadísticas. Si vemos en intercepciones, Carvajal tiene 1,2 por partido, más de una, y Jan Couto 0,2. O sea, en cuanto a intercepciones, Carvajal está muy por encima. En posesiones ganadas han ganado las mismas, en tackles Carvajal es superior, y en recuperaciones Carvajal es superior, pero no por tanto como sería por intercepciones. ¿Por qué? Porque, bueno, Couto tiene otras formas de defender que es más anticipando, son otra forma, otro estilo defensivo, pero sí que Carvajal es mejor. Y en cuanto a las veces que son regateados, pues Carvajal es regateado más del doble, 0,9 respecto a los 0,4 de Jan Couto, pero también por el hecho de que Couto, al anticipar tanto, entra en menos duelos de 1 contra el extremo, y por eso a Carvajal, al final, que le estén retando tanto, es normal que le regateen más, pero también hace más intercepciones, por ejemplo. Así que en nivel defensivo para mí es superior Dani Carvajal, aunque en estadística me parece que están más o menos igualados, pero si nos fijamos en la forma mejor de defender de un lateral, creo que Carvajal está por encima. Y ahora vamos a las notas que le he querido dar yo a cada jugador en los parámetros que hemos mirado. En cuanto al ataque, creo que un 8 los dos, con recursos distintos, pero creo que ambos tienen muy buenas capacidades ofensivas. Carvajal tiene más llegada goleadora, en cuanto a asistencias también es un jugador muy útil, y Jan Couto, pues bueno, no tiene ese gol que tiene Carvajal en este punto de su carrera, pero también da muchísimas asistencias y aporta muchísimo con regates. Pero, por ejemplo, en pases claves al final dan los mismos por partido. Pero claro, Carvajal no tiene esos rematadores que sí que tiene Couto. Entonces yo, eliminando un poquito los contextos y viendo cómo es cada jugador, para mí ambos son un 8 en ataque. Son jugadores muy buenos. Y Jan Couto tiene un potencial de ser un 9 o un 10 en ataque para lo que es un lateral. En cuanto a la defensa, yo a Carvajal le pongo un 9. Pocos laterales me parecen mejores defensivamente que Dani Carvajal. Y a Jan Couto le he puesto un 6. Un poquito más que insuficiente, creo que tiene una defensa correcta, es un jugador correcto a nivel defensivo, no es una superestrella, tampoco es un jugador súper débil defensivamente, creo que tampoco vas a tener un déficit en banda defensivo si pones a Jan Couto, pero bueno, creo que todavía tiene mucho margen de mejora. Y en cuanto al regate, pues lo mismo, a Carvajal le he puesto un 6 por el hecho de que es un jugador correcto, que en algún tipo de contexto te puede hacer un regate útil, tal, pero no es un jugador que vaya a ser exuberante en cuanto al regate, y Jan Couto sí, Jan Couto para mí es un 9 en regate. Si vemos las notas,
estarían empatados. Para mí, obviamente, Dani Carvajal es mejor a día de hoy. Hay muchos más valores que me miden a un lateral y a un jugador. Y para mí, Dani Carvajal es superior, es bastante superior. Pero sinceramente, a mí me encantaría que Jan Couto llegara al Real Madrid. Me parece un proyectazo de jugador. Me parece que encaja perfectamente en el estilo de juego del Real Madrid. Si Lucas Vázquez, que es un jugador que defensivamente era más flojito, era estilo Jan Couto, y ofensivamente era en lo que destacaba, sin ser Jan Couto, siendo bastante peor ofensivamente que Jan Couto, ¿cómo no va a funcionar Jan Couto en el Real Madrid? Creo que sería una opción increíble. 11 años de diferencia hay entre Carvajal y Jan Couto. Creo que sería un reemplazo que se podría hacer de una forma gradual y natural perfecta, en la que no sufriríamos de repente una temporada tener que cambiar un lateral y a ver si funciona o no. Tendrías a Jan Couto de suplente de Dani Carvajal, que pudieran ir rotando, que pudiera ir aprendiendo de Carvajal, y eso al final, de repente, el día que Carvajal ya no esté, vas a tener un Jan Couto con rodamiento en el Real Madrid, que ha aprendido de el mejor lateral del Real Madrid, lateral derecho del Real Madrid en los últimos 20 años, y para mí es un encaje perfecto. Ojalá se haga esta operación. No sé por cuánto dinero se haría, porque al final es parte del City Group, tendrías que negociar con el Manchester City, pero bueno, creo que en el caso de darse, sería una de las mejores noticias que le podría dar al Real Madrid. Un jugador súper joven que podría coincidir en el tiempo con Dani Carvajal y que podría alcanzar un nivel altísimo y que encajaría perfectamente en el estilo de juego del Real Madrid. Así que nada, dejadme en comentarios todo lo que opinéis de Jan Couto, de Carvajal. ¿Estáis de acuerdo con la renovación? ¿Os gustaría el fichaje de Couto? Todo lo que queráis me lo dejáis en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Like, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.